Bueno, primero muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la participación en el día de hoy en nuestro programa de presentaciones en el marco del proyecto Redes. Hoy día tenemos el gusto de poder participar de la presentación de la doctora Alia Pérez Fodich, que es geóloga de formación en la Universidad de Chile. Posteriormente hizo su doctorado en la Universidad de Cornell y hoy en día es profesora asistente del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, como así también investigadora del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes. Tiene una línea de investigación, a mi juicio, extremadamente interesante, que a mí me ha tocado ver, tal vez no como investigador directamente, sino que más bien tangencialmente, y que tiene que ver un poco con procesos geoquímicos en la zona crítica, ¿ya? Y particularmente, y dado el doctorado que ella realizó, ¿no es cierto?, en Hawái, y que tiene que ver mucho con, bueno, con el título que ustedes pueden ver en la pantalla, es porque gracias al contacto del profesor Pfeiffer, dimos con ella y la invitamos a hacer una presentación, y muy alegre de que haya accedido, ¿no es cierto?, a participar en el día de hoy. Así que dicho eso, Alia, te doy la palabra para que poder escucharte, y obviamente hacia el final podemos tener algunas consultas respecto a tu trabajo. Muchas gracias, José, por la presentación y por la invitación a presentar en este seminario. La verdad es que yo también tenía muchas ganas de poder hablar de este tema a una comunidad que le interesase. Y bueno, esto es un poco el resultado de lo que yo trabajé durante mi doctorado. Al día de hoy ya no sigo trabajando en Hawái, lamentablemente, pero desde la perspectiva, la idea es acá hablar un poco de la formación de los suelos volcánicos y de en particular la reacción química que a mí me interesa, que es la meteorización, a partir de ciertas herramientas, alguna, en particular modelación geoquímica, alguna modelación hidrológica, y también quizás a través del análisis de algunos elementos traza. ¿Ya? Entonces, solamente para ponernos en el contexto, la reacción que a mí me interesa es la meteorización química, es decir, la alteración que sufren las rocas y los suelos que están en contacto con la atmósfera y también con la biología. En particular, hay reacciones a las que me importan. Una son la disolución de los silicatos primarios de las rocas y de las rocas parentales, y las cuales van a formar solutos que también los podemos medir geoquímicamente, y también van a formar arcillas, que son las que van quedando en el suelo. ¿Ya? También otra reacción importante acá, que es la oxidación del hierro 2 al hierro 3, que ocurre desde los minerales ferrosos para formar hidróxidos de hierro, y que también van a quedar en los suelos. Entonces, desde la perspectiva de un geoquímico como yo, la idea es simplemente cómo, a partir de medir la concentración de un soluto en el agua de poros, o en el agua que podemos descargar en los ríos, que descargan los ríos, o tal vez simplemente analizando la química de los suelos, cómo podemos empezar a reconstruir estas reacciones. Entonces, la meteorización es obviamente bastante importante, como todos ustedes sabrán, porque es la que entrega los nutrientes que vienen desde las rocas a los ríos y al ecosistema, permite la formación de los suelos, y también, ya es una pregunta más geológica, es que ha sido el proceso que regula la cantidad de dióxido de carbono que ha existido en la atmósfera a lo largo de la escala geológica, y por lo tanto regula el clima en la escala geológica. Y de hecho, si uno comparara la tasa, por ejemplo, de emisión de gases, tanto por la actividad volcánica como la actividad metamórfica, esta más o menos está compensada, o ha estado compensada a lo largo de la historia geológica, por el dióxido de carbono que se consume a través de la meteorización. Al día de hoy no sé cómo lo vamos a hacer, pero hasta este momento, hasta antes de la irrupción humana, esto estaba más o menos compensado.
Entonces, como todos sabrán, la meteorización de las rocas volcánicas es importante porque forma suelos volcánicos en los que todos ustedes están interesados, pero también hay otras razones porque son bastante importantes y tienen relación un poco a los puntos que decían anteriormente. Y es porque, primero, a pesar de que la cobertura espacial de rocas volcánicas en la corteza terrestre quizás no es muy grande, o en la corteza continental. Pero aún así, aunque hay pequeñas coberturas en los arcos de islas volcánicas, o también en las islas como los hotspots, como Hawái, y también los mismos volcanes en los arcos continentales, son lugares muy buenos para la meteorización. Y esto primero porque las rocas son altamente reactivas, tienen una gran cantidad de vidrio volcánico que se disuelve fácilmente. Esto genera condiciones necesarias para una rápida formación de suelos, y acá muestro esta figura donde tenemos este flujo de lava en la isla de Hawái, que es de la erupción del Pu'u Kupayanaja de 1986, tiene mi edad, y ya vemos que esto fue tomado en el 2018, ya están apareciendo los primeros helechos. ¿Ya? También, aparte de tener harto vidrio volcánico, los silicatos que están presentes, los pocos minerales que pueden estar presentes en estas rocas volcánicas, son principalmente silicatos de calcio y magnesio, y que también son minerales que primero son mucho más inestables a las condiciones de la superficie de la Tierra, por lo tanto van a ser más propensos a meteorizarse, pero también porque este calcio y este magnesio son los que van a eventualmente formar carbonatos, los carbonatos que finalmente secuestran este dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces quizás tienen un rol bastante más importante en regular esta zona, en regular el clima geológico, el clima de la Tierra a escala geológica. Y bueno, también la meteorización puede ser bastante rápida porque tenemos la presencia de gases ácidos volcánicos que van a acelerar nuestras reacciones. Y lo otro importante es que como están estos volcanes haciendo constantemente erupción, siempre estamos proveyendo material fresco al sistema para formar nuevos suelos y también otorgar nuevos nutrientes. Entonces siempre es un sistema bastante dinámico. Entonces, volviendo a esta idea de por qué es importante la meteorización en las rocas volcánicas, este tipo de rocas han jugado un papel sustancial en la estabilización del clima, y es por eso que quizás a mí desde mi perspectiva geológica me interesan más. Y más o menos se estima que a pesar de que la superficie de la Tierra es más o menos un 8% está cubierta con rocas volcánicas en la corteza continental, la meteorización de solo esas rocas representa 1/3 del consumo de dióxido de carbono por meteorización de todo el planeta, o de toda la corteza continental. Entonces solo un pedacito, así 8%, consume 1/3 del dióxido de carbono que se consume a través de la meteorización. Y quizás estos flujos podrían ser más mayores, y esto en particular se estudiaba en islas volcánicas, tanto en Hawái como en islas de las Antillas, donde finalmente como la descarga de las corrientes superficiales es directa, en muchos casos desde el agua subterránea al mar, quizás ahí hay un flujo de meteorización y de solutos que no estamos viendo. Entonces puede ser que en verdad 1/3 pueda ser mayor. Y esta es la importancia un poco de estudiar la meteorización en estos ambientes volcánicos. Lo otro interesante, y es un poco lo que ya entrando a lo que vamos a ver hoy, es que a pesar de que estos flujos de agua subterráneas pueden ser bastante importantes a partir y como flujos de meteorización desde las islas volcánicas, estos van disminuyendo con el tiempo, ¿ya? Y lo que estoy mostrando acá simplemente es la razón en el eje Y del flujo de meteorización, en este caso del agua subterránea sobre la escorrentía superficial. Y esto lo estamos mostrando simplemente pensando en la concentración que podría haber del ácido silícico en este caso en el agua, ¿ya? Y esto vemos la diferencia para la isla de Hawái, que solamente tiene más o menos
a gran escala, en promedio, sus rocas van a tener más o menos 100.000 años, mientras que la isla de Kauai, que vendría siendo una de las islas del archipiélago más antiguas, tiene 4 millones de años, y vemos que este flujo disminuye más o menos 20 veces, ¿ya? El flujo de agua subterránea. Entonces pareciera que, claro, cuando la roca está fresca y todo, este flujo es alto, la meteorización es alta, pero una vez que empieza a formarse el suelo, podemos empezar a pensar estos flujos disminuyen. Y de hecho, esto lo podemos ver que la escorrentía o la disección de la topografía empieza a aumentar a medida que nos movemos en las superficies más antiguas. Entonces, acá en este mapa, en este modelo de elevación, tenemos el volcán Mauna Loa, que vendría siendo el volcán más joven. Entonces tenemos esta sección topográfica A, y tenemos acá el volcán Mauna Kea, que es un poco más antiguo, no un poco, bastante más antiguo, ¿ya? Y tenemos también una sección topográfica. Y lo que podemos ver, al hacer este corte en el suelo, vemos que en la topografía, vemos que la superficie del volcán más joven está mucho menos disectada, mientras que en la superficie del volcán Mauna Kea, que ya es un volcán más antiguo, vemos que empieza a haber mucho más disección y que también, por lo tanto, hay más escorrentía superficial. Entonces estamos cambiando quizás este flujo que antes pasaba todo desde, principalmente desde el agua subterránea hacia la superficie, y a la vez estamos empezando a generar las redes de drenaje y generando un paisaje completamente distinto al paisaje volcánico original. Entonces, esta disminución de los flujos de meteorización, como a partir de conocer los solutos de las aguas, está también relacionada a este aumento de la escorrentía superficial. Entonces, una de las principales preguntas que me he hecho yo en mi trabajo tiene que ver a cómo la meteorización influye en cambiar este cambio o esta partición de los flujos de meteorización desde el agua subterránea a la escorrentía superficial. Entonces, una de las primeras cosas o estudios que voy a presentar es que las islas de Hawái tienen una diferencia en la intensidad de meteorización, y esto ha sido estudiado por varios autores, en particular por esta cronosecuencia bien conocida, bien famosa de Hawái, principalmente Peter Vitousek y Oliver Chadwick, donde en este estudio investigaron suelos que están desarrollados en materiales parentales de la misma litología, pero con distintas edades. Y esto es bastante fácil, estas cronosecuencias son bastante cómodas de hacer en sistemas volcánicos, y en particular en un hotspot donde de verdad la composición de los basaltos varía mínimamente. Y lo otro es que estos sitios fueron elegidos de una manera también de que siempre recibieran la misma cantidad de lluvia, tienen climas similares, y además las especies que habitan en todos estos sitios son más o menos las mismas, ¿ya? Que es como el bosque tropical hawaiano. Además, estas superficies tienen mínima erosión. Entonces, lo interesante de este estudio, si ahora vemos la concentración de distintos elementos en los suelos, ¿ya? Y esto simplemente es el cambio en la concentración de estos distintos elementos con respecto a la concentración en el material parental. Vemos que más o menos a los 20.000 años, que vendría siendo que está destacado en amarillo, la concentración de todos estos cationes, como el potasio, el magnesio, el calcio, disminuye y prácticamente se pierden del suelo, solamente en 20.000 años, ¿ya? Y vemos que también esto es más o menos similar para el sílice, y ya incluso el aluminio, que frecuentemente es considerado un elemento inmóvil, aún así a los 20.000 años ya estos suelos han perdido la mitad del aluminio con respecto al material parental. Entonces, lo que yo quiero explorar ahora, y lo vamos a hacer con una herramienta de modelación, es cuáles son los factores que impulsan a que este patrón de meteorización extrema observado que mostramos solamente en 20 años, que ocurren en la cronosecuencia de Hawái.
Entonces, uno puede tener algunas hipótesis de cuáles son los factores que impulsan la rápida meteorización de estas rocas y la rápida formación de suelo. Es que, bueno, tenemos alta tasa de lluvia, son 250 centímetros al año. Estos son los dos sitios que están dentro de la isla Hawái, los otros están en las otras islas del archipiélago. Y este vendría siendo el sitio de 300 años, el sitio de 20.000 años. Y también podemos pensar que tenemos una alta actividad biológica, tenemos un bosque tropical, vemos que la mitad de la isla al menos está completamente vegetada, y estas condiciones uno diría, bueno, estas condiciones obviamente crean o permiten que el pH de estos suelos sea extremadamente bajo. Y acá vemos el pH medido en distintos puntos, en distintos puntos de Hawái, de esta isla, en función de la precipitación anual, y vemos que más o menos ya acá a los 2000 milímetros al año, el pH ya es completamente ácido, bajo 5, y esto también está correspondido por zonas donde la cantidad de humedad del suelo llega casi al 80%. Entonces, ¿cómo podemos probar estas hipótesis? Una forma útil es usar modelos de transporte reactivo, ¿ya? Y los modelos de transporte reactivo lo que permiten es simplemente resolver por la difusión y advección de fluidos a través de un medio poroso. Podemos pensar que nuestro medio poroso es el basalto, es una roca, es un suelo, y además van a resolver cuáles son las reacciones químicas que ocurren entre el fluido y este medio poroso. Entonces si yo hablo de un medio poroso, de un fluido que pasa a través de ellos, se parece bastante a un suelo, se parece bastante a una roca volcánica que recibe lluvia y está siendo infiltrada. Entonces son bastante útiles para estudiar cualquier proceso de meteorización. Entonces, este modelo fue desarrollado, el que trabajé yo, fue desarrollado a partir de este código que se llama CrunchFlow, que es bastante útil para los efectos. Si alguien tiene preguntas, les puedo explicar por qué. Y en este caso simplemente dispuse de un medio poroso que está constituido por un metro de basalto, una columna de basalto de 1 metro, además por la cual lo hago llover, más o menos establecí esta tasa de infiltración que es más o menos compensando la precipitación y la evapotranspiración en esa zona, más o menos 1 metro al año. Además agregamos estas aguas están en equilibrio con gases atmosféricos como el dióxido de carbono, el oxígeno, y además agregamos tenemos una adición constante de ácidos orgánicos. Entonces, este modelo lo corrimos por 20.000 años, que son estos 20.000 años de cuando sabemos que, por lo que hemos medido la química de los suelos, que perdemos casi todos nuestros cationes originales. Y también este modelo permite que hayan leyes cinéticas que controlan la disolución y precipitación de los minerales primarios y secundarios respectivamente. Y dentro de esta columna de basalto que definí arbitraria, agregamos algunos minerales que son los minerales primarios, por así decirlo, vendría siendo la plagioclasa, en cierta proporción, olivino, piroxeno, un poco también de vidrio volcánico y magnetita también. Y finalmente, como productos, vamos a tener tenemos goetita y tenemos estos fases no cristalinas como la lofanita y la imogolita, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer para poder responder las hipótesis que habíamos planteado anteriormente, es partir simplemente con un modelo donde tenemos agua equilibrada a la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera. Luego vamos a incorporar la respiración de los suelos, y para eso vamos a equilibrar esta agua que está infiltrando no a la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera, sino que a la concentración de dióxido de carbono del suelo o de las soluciones de poro de los suelos. Y finalmente vamos a agregar los ácidos orgánicos para probar también esta hipótesis. Entonces, quizás esto no es necesario en la comunidad, pero vamos a expresar, voy a expresar de aquí adelante, todas los resultados en términos de los coeficientes de transferencia de masa, ¿ya? Que son estos coeficientes tau, que indican el enriquecimiento o pérdida relativa de un elemento
normalizado a la concentración de otro elemento inmóvil con respecto al material parental, ¿ya? Entonces, para hacerlo más simple, cuando este elemento va a tener comportamiento inmóvil, significa que el valor de tau, o de este coeficiente de transferencia de masa, es igual a 0, va a estar acá. ¿Ya? Cuando los valores de tau son menores que 0, entre 0 y menos 1, significa que tenemos pérdidas de ese elemento con respecto al material parental, y todo esto lo normalizamos a este elemento inmóvil, nos hace más fácil la vida. Y si el valor es positivo, mayor, entre 0 y 1, e incluso a veces puede ser más porque puede haber adición de otras fuentes, vamos a tener unas capas ya sea de enriquecimiento o de adición. Entonces, partimos con este modelo base. En este caso, cuando yo hice esto, todavía la concentración del dióxido de carbono de la atmósfera no alcanzaba los 400 ppm, pero al día de hoy sí. Pero bueno, equilibramos el agua de lluvia con el dióxido de carbono atmosférico, y acá estoy mostrando el perfil de suelo o de los distintos elementos en profundidad, desde 0 hasta 1 metro, y primero vemos qué pasa con el pH en el eje X. ¿Ya? Los puntos son los valores medidos en la cronosecuencia Hawaii, y las curvas van a ser las simulaciones que yo realicé. ¿Ya? Y lo que vemos, en azul va a estar los 20.000 años, es decir, el suelo de 20.000 años, y en naranjo está este suelo más joven de 300 años. Y vemos que simplemente con un agua de lluvia con esta composición, el pH del suelo es mucho, el pH simulado es mucho mayor que lo que realmente ha sido medido en estos puntos. Entonces, no nos alcanza, y esto porque simplemente tiene una capacidad de buffer muy alta esta roca. Entonces mantiene el pH muy alto. Entonces, vemos que puede pasar con algunos elementos. Vemos que pasa, por ejemplo, con los cationes, que sabíamos que a los 20.000 años, como el magnesio, que se perdían completamente. Ahora estamos en un eje tau para el magnesio. Y vemos que la curva, bueno, quizás al principio más o menos hace un trabajo más o menos bien el modelo, pero que no es capaz de reproducir la pérdida total de estos cationes divalentes, como el calcio, el magnesio, y también es lo mismo pasa para el sílice, ¿ya? A lo largo de todo el perfil. Y eso porque, claro, estamos tamponando el pH a valores muy altos. Y simplemente como un resumen, uno puede mirar qué pasa para distintos elementos donde esta línea representa que el modelo hizo coincidir perfectamente la concentración medida en los suelos a los 20.000 años, y vemos que estamos muy por debajo. Entonces, en verdad, el modelo no es capaz todavía de reproducir, para ningún elemento, cuál sería la concentración de esos elementos en el suelo. Entonces, es sensible considerar que debemos incorporar la respiración del suelo, y esto porque a los 20.000 años la cantidad de materia orgánica o de carbono en el suelo aumenta más o menos en un factor de 6. Más o menos todo, un 5% de carbono está en peso de estos suelos, es carbono, y esto implica que tenemos una alta debiera haber alta respiración en el suelo. Entonces, y estos son datos medidos de la concentración de dióxido de carbono no la concentración, la fugacidad del dióxido de carbono en estos suelos. Y vemos que en la superficie, claro, estamos bien cercanos a lo que está ocurriendo en la atmósfera, 480 ppm, pero una vez que bajamos en profundidad, estos valores aumentan y pueden llegar a ser casi 15 veces el valor atmosférico. ¿Ya? Entonces es sensible que nuestra agua, el agua con la que está interactuando esta roca, en verdad es una agua que está equilibrada quizás con una fugacidad de dióxido de carbono más alta. Entonces,
Lo que hacemos en esta segunda parte es simplemente incorporar la producción de dióxido de carbono, o podemos decir lo que estamos incorporando la respiración de los suelos, y en este caso lo hicimos a 10 veces, no 15 veces el valor atmosférico, pero si uno ponía 15 en el modelo era como un poco lo mismo. Y vemos que lo que nos va a dar esto es que el pH va a estar siempre neutro, no lo estoy mostrando acá. Pero lo que pasa es que cuando el pH es neutro, vemos que ahora el tau aluminio, vemos que el aluminio se convierte inmóvil, está completamente inmóvil. Entonces a los 20.000 años la curva azul está detrás de la naranja, pero está acá, no se mueve. Y eso es porque simplemente logramos bajar el pH que estábamos antes como en pH 9, ahora estamos más o menos en pH 6, o pH 6.5, pero aún a ese pH el aluminio es inmóvil, entonces no podemos reproducir la pérdida de aluminio que sabemos que existe en estos suelos, ¿ya? Entonces ven, acá estamos más haciendo un trabajo un poco mejor para el magnesio, el calcio, el sílice, estamos llegando ahí, pero para el aluminio el modelo claramente no funciona. Entonces, ahora tenemos que pensar que tenemos una actividad biológica grande, que tenemos un bosque tropical, y hay que considerar que los ácidos orgánicos van a tener un rol importante, y esto es porque, bueno, todas estas plantas necesitan sacar nutrientes, también puede ser que estén expuestas a la toxicidad de aluminio. Entonces, lo que hacen los ácidos orgánicos primero es aumentar la disolución de los minerales, porque aumenta la actividad del ion hidrógeno, pero también van a formar complejos con el aluminio y el hierro 3, que va a estar siendo liberado, ¿ya? Y lo que vamos a hacer entonces es agregar estos ácidos orgánicos como el oxalato y el citrato, y cuyas concentraciones más o menos en un bosque tropical con suelos de pH 5.5 es más o menos de 60 micromolar, ¿ya? Son relativamente altas, ¿ya? Entonces, y obviamente esta concentración, estos ácidos son un poco difíciles de medir realmente en las soluciones de poro porque se degradan rápidamente, entonces pueden ser que sean un poco más altas, y en suelos que tienen un pH más bajo claramente son más altas. Entonces, lo que hicimos para este tercer modelo es agregar 100 micromoles o micromolar de oxalato y también 100 micromolar de citrato, y permitir que se formen estos complejos de citrato y oxalato con aluminio y hierro. Entonces ahora vemos qué pasa con el pH. Ahora nuevamente vemos que al menos no hacemos un buen trabajo para los 300 años, pero el modelo al final hace un buen trabajo para reproducir el pH a los 20.000 años, ¿ya? Entonces logramos efectivamente bajar el pH incluso a estos valores de casi pH 3.7 en la superficie, que es igual a lo medido. Y finalmente, lo que nos permite tener, primero, bajar el pH y tener la presencia de estos ligandos es movilizar el aluminio, ¿ya? Y en esta estamos mostrando nuevamente el tau aluminio, también queda un poco de sílice, también logramos movilizar todo el sílice, y esto es gracias a la presencia de los ácidos orgánicos. Y haciendo el cuadro de resumen, nunca logramos hacer muy bien el hierro, pero cada vez estamos más cerca de llegar a lo que se ha visto en estos suelos. Entonces, lo importante acá, y no es tanto que el modelo calce, pero que tenga coherencia, y en función del tiempo, lo que creo que vamos a saltar esto, pero lo importante quizás es que hay que considerar que la adición de ácidos orgánicos no solo implica que estamos bajando el pH del suelo. De hecho, uno podría hacer una simulación, y es lo que estoy haciendo acá, donde en la derecha tenemos la actividad del aluminio libre, es decir, el aluminio que está como ion aluminio 3+, para el modelo con ácidos orgánicos y con los complejos en esta línea sólida azul. Y vemos la actividad del aluminio libre, ahora también, si es que pusiéramos cualquier otra fuente de ácido, ¿ya?
donde no se forman estos complejos de aluminio-hierro con oxalato o con citrato. Y vemos que el aluminio libre es un poco mayor, y bueno, el M2 vendría siendo el caso donde no hay ácido orgánico. Y lo que implica que como la actividad del aluminio libre o la concentración del aluminio libre es un poco menor, al menos cuando permitimos formar estos complejos que secuestran ese aluminio, el índice de saturación, que en este caso para la lofanita, que nos estaría diciendo qué tan propenso es para si se precipita o no precipita la lofanita, en este caso, para el caso M3, que vendría siendo la curva sólida, donde permitimos formar complejos, se encuentra por debajo de cero. Entonces, efectivamente, lo que hace es disminuir la actividad del aluminio 3, y en verdad lo que va a hacer es disolver, en este caso, estos minerales, las arcillas que precipitamos originalmente. Y por eso tenemos estas pérdidas tan grandes de aluminio y de sílice al final ya en los 20.000 años. Entonces, solo para complementar o para hacer un resumen de esta parte, es que a pesar de que tenemos alta tasa de lluvias en esta zona, finalmente lo que está conduciendo los patrones extremos de meteorización en estos basaltos hawaianos es la actividad biológica, ¿ya? Porque aumenta primero la cantidad de dióxido de carbono disponible a través de la respiración de materia orgánica, pero también existe el rol crítico que tienen estos ácidos orgánicos, no sé si van a ser citrato y oxalato, pero los ácidos orgánicos o el humus, en bajar el pH y también en sacar aluminio y hierro de estos suelos. Entonces, quizás la pregunta que nos podemos hacer ahora es un poco pensando qué pasa con todo este aluminio que estamos exportando, ¿dónde se queda? ¿Ya? Y la respuesta quizás nosotros la encontramos en Hawái, donde encontramos estos núcleos de meteorización esferoidal. Entonces estas son estos patrones de meteorización concéntricos, ¿ya? Y donde lo que está más afuera obviamente está más meteorizado y lo que está más adentro está más fresco, y vemos que acá aparece, si se fijan, aparecen casi como, yo desde la perspectiva geóloga diría una vetilla, pero aparecen estas vetas de material blanco. Y ese material blanco es literalmente hidróxido de aluminio, es gipsita. Entonces, lo que podemos pensar y van rellenando todas estas fracturas alrededor de estos patrones de meteorización esferoidal. Y finalmente, lo que podemos pensar es que tenemos la producción de suelo acá arriba, estas soluciones en aluminio, el aluminio que va en estos complejos va migrando a través del suelo, y finalmente en zonas donde quizás la roca está más fresca, sufre un cambio de pH o la misma degradación de la molécula orgánica, hace que estos precipiten en estas fracturas, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es moverlo, pero no dentro de lo que a veces definimos como suelo, sino que lo movemos ya incluso más abajo, donde ya estamos quizás en el saprolito o en la parte del saprolito, incluso ya llegando al material más fresco. Entonces, esto tiene implicancias obviamente para quizás alguien que estudie paleosuelo, y es que necesariamente si alguien quiere decir que en un registro geológico de un paleosuelo hubo un bosque tropical ahí arriba, necesariamente tiene que encontrar que en la química de ese paleosuelo hay pérdida de aluminio, ¿ya? Entonces, eso es un poco el mensaje también como para los geólogos que estudian paleosuelo.
Entonces ahora vamos a hacer un cambio un poco en esta pregunta y vamos a empezar a volver a la idea, a la pregunta original, a una de las preguntas originales que teníamos, donde decíamos qué pasaba con esta partición de los flujos desde el agua subterránea, de meteorización desde el agua subterránea hacia la escorrentía superficial. Entonces, lo que queremos hacer ahora es empezar a observar cómo va disminuyendo entonces la meteorización y por lo tanto cómo esta disminución en la meteorización hace que cambien estos patrones de drenaje en estas zonas volcánicas. Entonces lo podemos pensar así. Acá tenemos un mapa de la precipitación anual en la isla de Hawái. Tenemos distintas cuencas, están acá, estas en azul, hay unas rojas, vamos a ver después qué significan cada una, pero los volcanes jóvenes están acá, los volcanes viejos están hacia el norte de la isla, y podemos pensar que en las rocas más jóvenes, o cuando la superficie volcánica es más joven, estas lavas son altamente, particularmente el basalto, es altamente poroso y tiene una alta conductividad, o es altamente permeable, alta conductividad hidráulica, ¿ya? Y de hecho uno lo puede incluso ilustrar porque a veces se encuentra hasta con tubos de lava, entonces ¿qué más? Esto es como conductividad hidráulica infinita, no es equivalente a la conductividad de un suelo, pero podemos pensar que sí, son altamente porosos y mucha de la agua va a simplemente infiltrar y descargar directamente, y a veces directamente hacia el océano a través de la descarga subterránea. Ahora, si uno se va acá al norte, en estos suelos en los volcanes más antiguos, vemos que hay mucha más disección, quizá hay escorrentía superficial, y podemos empezar a pensar en que quizás estos patrones tienen que ver con que hay una reducción en esa porosidad y permeabilidad primaria de las lavas, ¿ya? Y que quizás no todo infiltra ya, y por eso podemos rellenar un poco más en la superficie y se forma esta escorrentía. Y de hecho se ha medido en los mismos sitios de la cronosecuencia, se ha medido la conductividad hidráulica. Acá tenemos el sitio de 300 años, vemos que es casi puro basalto, vemos que la conductividad hidráulica es más o menos unos 3 o 4 órdenes de magnitud mayor en estos suelos comparado con los suelos ya de 4 millones de años. Entonces, pareciera que la meteorización, esto simplemente es todo empírico, la meteorización disminuye la conductividad hidráulica, o la formación de suelo disminuye la conductividad hidráulica de este material y permitiría la formación de estos drenajes. Entonces, ¿cómo podemos pensar en cómo cambia o cómo podemos probar esta observación, cómo podemos tratar de entenderlo de una manera más sistemática, ¿ya? Y lo importante acá es pensar es que la pedogénesis, la alteración biogeoquímica de cualquier roca en una cuenca hidrológica va a transformar significativamente estas vías de agua y la estructura de la cuenca, de captación de la cuenca. Y esto es lo mismo pensar o afirmar que las reacciones de meteorización pueden alterar significativamente la estructura y las propiedades físicas del suelo y las rocas que están ahí. Y en particular vemos que pareciera que la meteorización induce cambios en la porosidad y por lo tanto en la permeabilidad de las rocas, y lo que altera la estructura del suelo y del saprolito que está y esto siempre a la escala de la cuenca, ni siquiera a la escala puntual. Entonces la pregunta es cómo podemos capturar ese cambio a la escala de la cuenca, ya pasando de la medición puntual a algo que nos diga a escala de una cuenca cómo cambia sus propiedades hidráulicas, ¿ya? Entonces, lo que queremos, para hacer esto, vamos a utilizar el análisis de flujo de recesión. Ya, este es el análisis de Brutzaer, que nos permite estimar las propiedades hidrodinámicas a la escala de la cuenca, ¿ya? Entonces, pensemos acá donde tenemos la descarga,
un hidrograma en función del tiempo, y a partir de simplemente del hidrograma poder determinar cómo cambia propiedad, por ejemplo, la conductividad hidráulica a la escala de la cuenca. Eso es lo que nos permite este método de Brookside. Entonces, y este método utiliza la ecuación de Boussinesq, que es para un acuífero que drena un acuífero que está drenando horizontalmente, ¿ya? Y esta ecuación tiene dos regímenes, ¿ya? Un régimen rápido, que vendría siendo acá, y un régimen lento, que vendría siendo en esta parte del hidrograma. Entonces, esta es la parte que el método de Brookside nos va a permitir utilizar, determinar cómo cambia la conductividad hidráulica a la escala de la cuenca, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tratar de determinar finalmente es el punto de transición entre estos dos regímenes. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es localizar el punto de transición, y esto simplemente lo que hacemos es graficar nuestros datos de flujo base, de base flow, en este espacio que es el logaritmo del cambio en el caudal, o ¿sí? En el logaritmo del caudal. Y lo que nos permite hacer graficar nuestros datos de caudal, en este caso de nuestro hidrograma, es simplemente graficarlos en este espacio. Y a partir de graficar este espacio, vamos a poder localizar a través de algunos métodos este punto de transición, que es más o menos acá. Y como vamos a conocer esta ordenada y esta abscisa, el método de Brookside nos permite estimar, entonces, esta ordenada y esta abscisa están relacionadas, o este punto de transición, a las propiedades de la cuenca. Entonces acá aparece la conductividad hidráulica, aparece también el área de drenaje, y aparece también el espesor por así decirlo, del acuífero, o del medio poroso por donde está drenando. Y este parámetro B es más o menos relacionado al área y al largo de esta cuenca. Entonces, si se fijan, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, y acá vamos a asumir que conocemos la porosidad de este valor, este valor como de porosidad. Vamos a asumir que lo conocemos, si no tendríamos tres incógnitas y dos ecuaciones nomás, no nos gusta eso. Y por lo tanto vamos a entonces poder resolver la conductividad hidráulica y el espesor de este medio poroso para un valor dado de porosidad. Entonces, con eso, ahora volviendo a estos sitios, tenemos los sitios en rojo, que vendrían haciendo las cuencas que están en las zonas más antiguas de la isla. Tenemos la divisoria entre el Mauna Kea y el Mauna Loa. Entonces tenemos las cuencas que están en las zonas más jóvenes, y lo vemos para zonas donde tenemos patrones de precipitación a veces similares, o a veces van a ser algunas mucho más secas, algunas cuencas mucho más secas que las otras. Pero lo importante de esto es que ahora resolvemos la conductividad hidráulica, resolvemos también el valor de este medio. Estos son, quizás no hay que tomarse el valor como esa es la conductividad hidráulica que yo debería medir, pero quizás lo que nos permite este análisis es establecer un poco cuál es la diferencia entre una cuenca y otra, porque una cuenca tiene una conductividad hidráulica más rápida que otra, ¿ya? Y acá vemos claramente un poco la separación entre estas cuencas más jóvenes y estas cuencas más antiguas, donde las cuencas más jóvenes drenan de manera, o tienen una conductividad hidráulica más alta en varios órdenes de magnitud que estas cuencas antiguas. Entonces, como pareciera que acá tenemos el análisis listo, pero no es así. Y esto es porque solamente con el método Brookside nosotros solamente lo podemos aplicar donde tenemos flujo de base en las cuencas. Entonces, lo que ocurre a veces en esta topografía volcánica, y sobre todo en estas cuencas muy, muy jóvenes, es que muchos de estos corrientes son efímeras, ¿ya? Entonces no están drenando siempre, y por lo tanto su flujo de base es cero, ¿ya?
Entonces, la pregunta es cómo podemos capturar esta respuesta ahora en estas cuencas efímeras más jóvenes. Entonces, ahora vamos a tener una hipótesis similar. Vamos a pensar, la hipótesis acá es que en estas cuencas más jóvenes, como el flujo de base es cero, podemos pensar que la mayor parte de la lluvia se infiltra y ni siquiera alcanza a interceptar la topografía y descarga directamente al sistema de agua subterránea y al océano, ¿ya? Y podemos pensar que si es que hay descarga o si hay escorrentía es porque la precipitación es más rápida, la lluvia es más rápida que lo que puede drenar el acuífero o lo que puede drenar ese medio poroso hacia la descarga subterránea. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es comparar acá dos cuencas hidrográficas que están cerca, más o menos están en zonas de más o menos reciben la misma cantidad de precipitaciones, más o menos está un poco más grande, están más o menos a la misma elevación, y lo único que cambia, así a grandes rasgos, es la cantidad de rocas jóvenes y rocas antiguas que tienen. ¿Ya? Entonces vemos que este de acá más al norte, Alenayo, tiene más rocas más jóvenes, estos colores más oscuros, mientras que Guayaquea tiene unas rocas un poco en promedio más antiguas. Entonces, solo un 5% de las rocas en Alenayo son mayores a 5.000 años, mientras que en Guayaquea más o menos el 25% de las rocas son mayores a 5.000 años. Entonces, lo que vamos a hacer acá es identificar ahora cuál es el comportamiento de recesión para estas dos cuencas, ¿ya? Entonces, esto simplemente, y para el mismo evento de lluvia, entonces acá tenemos la precipitación, acá tenemos el mismo evento de lluvia, y se inicia la escorrentía, esto estaba en cero, empieza la descarga, y luego tenemos el hidrograma descendente. Y a partir de eso calculamos este parámetro de recesión, ¿ya? Que es un número adimensional. Y hacemos lo mismo ahora para la otra cuenca, tenemos el mismo evento de lluvia, inicia la descarga, y sin embargo, vemos que primero, esto no se hace cero por mucho más tiempo, no sé, deja de haber escorrentía después del 5 de febrero, acá terminó mucho antes del 5 de febrero, algunas horas o casi un día después sigue fluyendo este río, y por lo tanto su coeficiente de recesión también es menor, ¿ya? En un orden de magnitud. Y ahora lo vamos a ver para otro evento de lluvia, uno más largo, de varios días, y tenemos el mismo ejemplo. Vemos que, de hecho, acá ni siquiera esta pequeña lluvia lograron iniciar la descarga hasta acá, ojo, la descarga en Alenayo. Y ya, bueno, empieza a descargar y finalmente se demora más o menos 2 días en drenarse completamente. Y va a tener un coeficiente de recesión X. Y vemos que para Guayaquea, que vendría siendo esta cuenca más antigua, empieza a haber escorrentía mucho antes, y también la escorrentía dura, al menos para la ventana de tiempo que tenemos acá, sigue fluyendo, no se drenó completamente, y nuevamente su coeficiente de recesión es un orden de magnitud menor que para el otro sistema. Y esto uno lo podría pensar incluso como pensando simplemente en esta tasa de cuánto la lluvia compite con cuánto infiltra. Acá tenemos la lluvia, acá tenemos cuánto infiltra. Tenemos un cierto límite donde cuando la lluvia es muy poca, no hay escorrentía, ¿ya? Y en cambio, para los otros, bueno, acá estamos en el límite de lo que podemos detectar de lluvia, pero vemos que no hay descarga cero para ciertos valores de lluvia, ¿ya? Entonces viene de ahí esta idea. Y finalmente, podemos empezar a mirar dónde están estas corrientes efímeras o estas cuencas efímeras.
Estas en general se desarrollan en estas islas localizadas, estas islas de lavas más antiguas, que tienen un nombre en lenguaje hawaiano que es Kipuka. Simplemente es esta isla que está rodeada parcialmente por lavas más jóvenes. Entonces una isla de rocas viejas rodeada por lavas más jóvenes. Y esto está bien ilustrado en esta foto, que es de la última erupción del Kilauea del 2018, y en general se caracterizan por una cubierta vegetal más madura y un desarrollo significativo de suelo. Incluso en algunas partes estas quipucas pueden llegar a verse así, ¿ya? O sea, un desarrollo completo de suelo. Pero en general estos ríos efímeros, vamos a ver más o menos algo como lo que tenemos a mano derecha, que es estos ríos que casi drenan directo por la roca. Entonces, la ocurrencia de estas corrientes efímeras en las quipucas es consistente con esta hipótesis de que hay un cierto grado mínimo de desarrollo de suelo necesario para establecer la escorrentía en la superficie. Y lo que nos falta quizás determinar de mejor manera es cuál es la escala de tiempo necesaria para la iniciación de estos canales. Y más o menos pareciera que hay un balance entre cuál es el grado de meteorización, que puede estar dado tanto por qué tan antiguas son las rocas, pero también cuánta actividad biológica y cuánta lluvia hay en estas zonas. Entonces, simplemente acá hay algunas conclusiones generales de esto, no lo voy a leer, pero lo que hemos visto es que pareciera que la meteorización es capaz de reducir la permeabilidad primaria que tienen las rocas, ¿ya? Y eso lo hemos visto. Y finalmente, quizás algunas perspectivas generales de lo que hablé en este momento es que usando estos modelos de transporte reactivo podemos entender cómo la actividad biológica contribuye a estas altas tasas de meteorización. También los podemos, y este modelamiento hidrológico también nos permite establecer estas conclusiones de primer orden de cómo la meteorización cambia la conductividad primaria, en este caso de las rocas volcánicas, a escala de la cuenca, y que eventualmente derivan en esta creación de paisaje. Y obviamente hay preguntas sin responder que nos interesa un poco. ¿Cuál vendría siendo estos mecanismos de feedback, por ejemplo, entre la actividad biológica y la actividad y todos los procesos abióticos que ocurren durante la meteorización? Y también el desafío quizás es poder, a partir de esto, desarrollar algunos modelos mecanísticos para que podamos describir estos procesos que ocurren en la superficie de la Tierra. Y con eso, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alia. Muy interesante la presentación, muy linda las fotos también, se agradecen. Sí. Porque obviamente que eso siempre es un buen complemento, una muy linda y excelente presentación. Bueno, hay tiempo para preguntas, así que quien quiera consultar algo, evidentemente puede levantar la mano. Tal vez, Alia, podría dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver todos y así yo puedo identificar quién tiene alguna pregunta. ¿Marco? Sí, hola Lida, muchas gracias por la presentación, sumamente interesante, cómo se acopla, ¿cierto?, lo que es meteorización con biota, el factor organismo, ¿cierto?, en la formación de suelo y cómo eso va afectando la hidrología. Y la formación del paisaje. Y la formación del paisaje. Y me pregunto, tú que estás explorando el sur de Chile y estás empezando, ¿cierto?, no tenemos mucho de esta información porque es bastante nuevo lo que tú estás haciendo en general.
¿Dónde estamos en general en el sur de Chile? Hay zonas con harto basalto, hay conos volcánicos, pero en general me da la impresión que es mucho más joven el paisaje que, sobre todo en la zona volcánica, que es lo que es Hawái. Sí. ¿Esperas encontrar patrones similares o el hecho de que estemos en un bosque húmedo templado debería comportarse un poco distinto en términos generales de lo que tú planteaste acá? Sí, esa es una buena pregunta y una pregunta que yo me hago constantemente, porque, y de hecho postulé un Fondesit con esa pregunta, y que es básicamente cuáles son los flujos de meteorización en la zona volcánica sur. ¿Ya? Es verdad, tenemos una cobertura de rocas en particular bien, no sé si basalto andesita, pero bastante máfica, más o menos similar a lo que ocurre en estas islas volcánicas, y yo esperaría que los flujos de meteorización fueran altos, independiente de que el clima, claro, es un clima templado, pero tenemos alta vegetación y quizás no el bosque tropical, pero tenemos el bosque templado lluvioso que anda por ahí con el bosque tropical. Entonces, yo esperaría que los flujos de meteorización fueran altos, también pensando un poco que quizás tenemos actividad volcánica constante, tenemos también hartas manifestaciones termales, y ahí un poco me ligo con el trabajo que estoy haciendo con el SEGA, y quizás esas también contribuyen a que estos flujos de meteorización sean más rápidos. Pensamos en que estamos agregando siempre más ácidos a partir de la actividad volcánica y de la actividad biológica, que permiten que estas reacciones vayan más rápido. Entonces, la primera pregunta que yo me hice fue, ok, ¿cuál es el flujo de meteorización? Pero eso simplemente lo vamos a ver quizás midiendo cuál es el flujo total de solutos en el río. Lo que queremos, lo que yo esperaría a futuro poder hacer es empezar, y acá le pregunto a la comunidad, si es que se podría quizás pensar en una cronosecuencia ahora con las lavas de los volcanes del sur de Chile y empezar a hacernos estas mismas preguntas. Gracias. A ver, respondiendo un poco a esa consulta, yo no soy especialista en geología, pero probablemente es altamente factible encontrar con una secuencia similares. Ahora, lo interesante es que cuando uno lo compara con Hawái, hay claramente diferencias en el clima, y acá lo que uno puede esperar incluso en cuanto a precipitaciones, que en algunos sectores de la cordillera andina puede llover hasta 2 veces más de lo que tú mostraste en Hawái, y eso también es altamente interesante, ¿ya? No sé si alguien está preguntando por el chat. Aquí tengo una pregunta en el chat de Constanza Sarría, que dice, bueno, primero saludo a todos, y dice que le gustaría preguntar si el modelo de meteorización planteado se puede extender a suelos formados solamente a partir de ceniza volcánica y no necesariamente a hacer suelos residuales formados a partir de rocas volcánicas. Sí, de hecho, claro, y quizá ahí el gol que yo pasé fue que sí, es verdad, estos suelos son suelos a partir de cenizas o de tefra basáltica. Así que sí, y de hecho, finalmente el modelo lo que hace, en este modelo ni siquiera considera permeabilidad o porosidad no homogénea, entonces pues, es más cercano a una tefra o a una ceniza volcánica, y al final lo que hay que escalar ahora es cuál es la composición de esa ceniza. ¿Ya? Va a ser quizás una ceniza más basáltica o no ceniza, una tefra más basáltica, o va a ser una ceniza más riolítica, y eso vamos va a haber que tener una buena caracterización del material parental en términos de su mineralogía, pero también de cuáles son, tanto cuál es su química de elementos mayores y su química de elementos traza, que es lo que nos permite hacer estos cálculos de los coeficientes de transferencia de masa, que son bastante útiles para hacer trasladar el modelo, lo que calcula el modelo, en algo que comparamos directamente con los datos que obtuvimos de nuestros suelos. Gracias. Una de las cosas, bueno, que tú lo explicas súper bien, tiene que ver un poco con la reducción de la permeabilidad del material con el tiempo, ¿ya? Bueno, tú ya terminaste tu doctorado, pero en el fondo la pregunta
pasa porque si es que se ha avanzado un poco más allá de lo que tú hiciste, en tratar de comprender cuáles son las principales razones que determinan esa reducción. Te pregunto porque, por ejemplo, yo también trabajo en medios porosos, varios de los que están aquí también trabajan en medios porosos, y se ha ido avanzando un poco la metodología en el tiempo. Ya antes uno trabajaba, como tú también lo hiciste en tu trabajo, con curvas de retención de humedad, curvas o funciones de conductividad hidráulica, tal cual como tú lo planteaste, a partir de lo cual se puede derivar cierta información. Uno puede, por ejemplo, estimar parámetros de continuidad, de interconexión de poros, pero al mismo tiempo y actualmente existen metodologías que se basan en tomografía computada, que a través del uso de algoritmos pueden ver, por ejemplo, por el efecto de la compactación, ver cómo cambia el diámetro de los poros, pero también su nivel de interconexión. Se ha podido avanzar un poco para tratar de comprender un poco de mejor manera los procesos en esa dirección. ¿Qué sabes tú al respecto? Esa es súper buena pregunta y de hecho esa iba a ser como cuando yo partí mi doctorado, esa iba a ser lo que yo se suponía que quería hacer, pero no lo hicimos y no lo pudimos hacer. Y básicamente la limitación grande que nosotros nos encontramos es que no, por un lado tenéis o está la gente que está midiendo la química de los suelos. Por otro lado está la gente que está midiendo estos parámetros físicos o hidráulicos de los suelos y no son las mismas muestras. Entonces no podemos establecer que a medida que hay pérdida de, no sé, de un elemento o pérdida de masa, hay pérdida en, no sé, de la cohesión o de, no sé, la compactación o cambia la capacidad de compactación de ese material. Entonces no podemos como traducir la química al cambio que hay en la fábrica de pasar de una roca o de una tefra a un suelo. Eso no existe. Y lamentablemente yo no tuve la oportunidad de sacar esas muestras correctamente, pero no teníamos, o más que sacar las muestras, no teníamos la capacidad nosotros en el laboratorio de hacer todos los ensayos que podríamos necesitar. De cuál es el punto de que si le sacamos, no sé, el 50% de la masa a este material, ahí se va a romper y va a colapsar. O quizás es solamente el 20% de la masa de todo, pensando que, como lo plantea yo, estas cosas en 20.000 años pierden todos sus elementos, todos los cationes, pierden el 50% del aluminio, más o menos pierden como casi en total pierden como el 50% de su masa. Entonces, ahí fue donde topamos. Y yo creo que lo que falta quizás es poder diseñar una estrategia donde las dos cosas conversen. Es algo que siempre conversamos con Luder y nunca llegamos al punto en que, ok, ¿cómo lo podemos hacer? Gracias, Alia. Mientras piensan todavía una pregunta, porque veo que algunos se sumaron exactamente a las 12:30, es que en Chile cambió la hora y las primeras presentaciones partieron, bueno, en la hora de Chile a las 11:30, pero probablemente con una hora de diferencia con quienes se conectaron ahora justo a las 12:30. Belén. Sí, hola, gracias por la presentación, la encontré súper interesante y tenía como una duda, pero pensándolo en el modelo. El modelo plantea de que principalmente los ácidos orgánicos están influenciando directamente en esta pérdida de nutrientes o de elementos móviles. ¿Qué se puede incluir en este modelo? ¿Qué pasaría con este cambio en la cobertura vegetal en estas mismas zonas? Por ejemplo, la deforestación o el cambio de bosque a plantaciones, sobre todo en esas zonas, si es que podría haber un cambio en la movilización de estos elementos al cambiar la cobertura vegetal, o no se puede incluir. O sea, no, sí, eso es una buena pregunta y que se podría quizás probar con este esquema, porque
no sé, al final uno cuando cuando conceptualiza, uno lo conceptualiza tal cual lo hiciste tú. ¿Qué pasaría con la cobertura vegetal? Y ahora, ¿cómo traduzco eso a este código que en verdad lo único que resuelve es el equilibrio de los minerales y el transporte de los solutos en este medio poroso? ¿Cómo lo traduciría yo? ¿Cómo traduciría yo tu pregunta a modelarla? Quizás, ok, si estamos perdiendo la cobertura vegetal, podemos pensar que quizás estamos perdiendo la cantidad de materia orgánica, estamos perdiendo quizás la cantidad de aporte de estas sustancias húmicas. Entonces, pues, no sé, yo lo que haría es, ok, reduzcamos la concentración de dióxido de carbono, reduzcamos la concentración de estas sustancias y probemos qué pasa. Una vez que ya tenemos un suelo que quizás ya lo llevamos hasta el punto como lo mostraba yo y después le cambiamos las condiciones, ¿qué pasa? ¿Sigue reaccionando a la misma velocidad o no? Esa es una forma. Finalmente como el trabajo del modelador es poder hacer la pregunta y poder traducirla como en estas cosas que el código resuelve con ecuaciones así, no sé, pues, ecuaciones, la saturación del mineral, etc. Pero eso haría yo para responder esa pregunta. Ahora, una limitación grande que tienen estos códigos es que, y los desarrollos nuevos van un poco hacia allá, es que, claro, mantienen la porosidad, no es, por así decirlo, no sufren compactación. Entonces, esa es una limitación que me pasó, que yo no podía usar ese código para responder la segunda pregunta, que es lo que presenté después, porque empieza a aumentar la porosidad, pero el código no sabe que en verdad tiene la fuerza de gravedad arriba y que eso en algún momento debería colapsar. ¿Ya? Entonces, son las limitaciones que todavía tienen, pero deberían ir hacia allá, para allá van un poco los desarrollos numéricos de este tipo de cosas. Ok, gracias. Gracias, Alia. Hay otra pregunta aquí en el chat del profesor Echevers, que dice: ¿cómo afectaría la deposición periódica de materiales frescos a la superficie de materiales preexistentes en condiciones de distribución escasa y bimodal de la precipitación? Lo mismo, es un poco, la respuesta es un poco la misma, ¿cómo podemos entonces conceptualizar ahora esta pregunta y trasladarla a un modelo de transporte reactivo? ¿Cómo yo lo probaría? Por ejemplo, el código el que uso yo, sí tiene la capacidad tiene un módulo que se llama módulo de erosión. Pero lo que consiste simplemente el módulo de erosión es que, claro, saca la primera celda, por así decirlo, es la que está en contacto con el fluido primero, y mueve todas las celdas del medio poroso que uno definió hacia arriba. Entonces, como que va proveyendo material fresco constantemente. ¿Ya? Entonces, eso uno podría pensarlo con ese módulo, y si no, habría que quizás cambiar, decir, ok, cada cierto tiempo agrego una celda que tiene material fresco. Eso podría ser otra. No sé si eso se puede hacer, eso sí. Y ahora, claro, si hay una condición bimodal de la precipitación, claro, estas asumen que la precipitación ocurre de manera constante, en estado estacionario, por así decirlo, a lo largo de estos 20.000 años, que quizás no es tan mala aproximación para la escala, pero para una escala más corta, obviamente sí va a ser importante estas fluctuaciones en el tiempo, y eso sí se puede hacer. O sea, uno puede decir, cada cierto periodo llueve a esta tasa, cada cierto periodo no llueve, etc. Y lo que yo he visto cuando he hecho esos experimentos numéricos es que finalmente lo más importante es que controlan la disponibilidad de gases, en particular el dióxido de carbono, en el medio poroso. Entonces, como se llenan los poros de agua o se vacían los poros de agua, y las reacciones proceden ya sea en un estado donde está llena de gases, en presencia de oxígeno, presencia de dióxido de carbono, o en ausencia de esto. Muchas gracias, Lida. Muy interesante, te felicito por tu presentación. Gracias. José, yo tengo una pregunta.
Pero antes que nada quiero pedir disculpas que no entendí a qué hora empezaron. Yo Lo que entiendo que pasa- 10:30 de México, Lo ¿no? que pasa, Claudia, es que cambió la hora entre tu presentación y la de hoy día. Híjole, ¿y a qué hora entonces ahora son presentaciones? O sea, siempre la hora de Chile a las No, 11:30. pero de México va a ser misma hora. Entonces Una ustedes hora tienen... antes. Una hora antes, Claudia. Por esta, ¿ahora qué hora es en Chile? Ahora van a ser 1/4 para la 1. Ah, entonces va a ser al revés, a las 9:30 de México. Exactamente. Cosa. Me dio mucha tristeza que no escuché la ponencia, pero tengo dos preguntas que seguro que van en el contexto. Primero, no entendí qué variables de entrada al modelo utilizó usted. ¿Puedo compartir la pantalla? A ver, espera. Dame un poco. Pero las variables de entrada son básicamente definir cuál es la composición mineralógica del medio poroso. Y segundo, es definir cuál es la tasa, por así decirlo, de infiltración del fluido, a la velocidad que se va a mover el fluido a través del medio poroso, y definir la química de este fluido, es decir, si va a estar en equilibrio o no con alguna especie gaseosa, cuáles son cuál va a ser la concentración de ciertos elementos en el fluido. Esas son las variables de entrada. Y las otras variables de entrada tienen que ver con las variables que controlan las tasas de precipitación y de disolución de los minerales de este medio poroso. Entonces, esas son las variables, básicamente. Pero, ¿qué significa definir? ¿Usted las mide o usted usa una librería de valores No. para infiltración y para todo? En el caso de la infiltración, por ejemplo, lo que hacemos es simplemente un balance sencillo entre la precipitación, entre la lluvia y la evapotranspiración que hay en estos lugares, o en el sitio de estudio. Y en el caso donde sí existe una librería, es lo que tiene que ver con las constantes de equilibrio o de las reacciones de hidrólisis de todos los minerales del modelo, ¿ya? Los minerales primarios y los secundarios. Entonces eso sí existen algunas bases de datos y unas librerías que se pueden utilizar. Y también con respecto a las tasas de disolución y precipitación, lo que yo hago, al menos busco los valores a partir de datos que existen en experimentos, ¿ya? Experimentos que hayan medido efectivamente estas tasas de disolución y de precipitación, y ahí a tomar los parámetros necesarios que necesita el código. Pero no midan humedad del medio. No. No En este miden caso no. conductividad hidráulica ni permeabilidad, nada. Eso también, bueno, sí, esos son valores eso sí, son valores que también se definen en el código. Sí, me faltó decirlo. También se define una cierta, por así decirlo, una cierta permeabilidad en el medio poroso, que uno la puede definir. De entrada, yo definí un valor estándar, y en el caso de la cantidad o de qué tan saturado se encuentra el medio, también eso se puede definir. Porque claro, si está completamente saturado, no tenemos gases que lleguen hasta acá abajo. Entonces, No, y otra variable, no sé si usted la mencionó, pero que va a definir todos sus flujos es continuidad y tortuosidad del medio poroso, de poros. Sí, todo Esa eso. sí lo mide. Yo no lo he medido. Pero lo usa librería de alguien o librería de varias personas. En este caso, no, es ¿Qué una librería parámetro de utiliza? alguien. Pero Sí. alguien no puede ser o una persona o librería de varias, digamos, mezcladas, pero ¿cómo midan continuidad? Porque continuidad en estos medios donde usted tiene diferente grado de intemperismo va a ser muy distinta. Y más Sí. cuando tienen halófanos, ¿no?
Yo creo Sí, que o sea, básicamente esa es una limitación que no podemos cambiar, es decir, uno establece un valor de conductividad o de tortuosidad, son los parámetros de transporte del fluido en el modelo, y eso, claro, uno puede probar varios, no era la consulta no era la pregunta que a mí me interesaba en este caso, entonces yo seguí un poco el esquema que ya había sido aplicado para suelos graníticos, donde ahí aparecen los valores, no me acuerdo la referencia correcta, pero y se definen, y luego que se definen ya no se pueden cambiar, eso sí, en el código. Esa es un poco de las limitaciones, ¿ya? Ahora, pues, lo que mencionaba antes, el desarrollo nuevo va un poco a acoplar estos modelos, estos códigos de transporte reactivo ahora a un código que resuelva la parte del comportamiento mecánico, como códigos no sé, de elementos finitos, etc. Pero sí. eso escapa un poco lo que yo quería preguntar. Yo no puedo opinar mucho porque le digo, después voy a revisar lo que van a poner ustedes allá en presentaciones, ¿no? En red. Y entonces después le mando mis observaciones, ¿no? Pero solo un consejo mío personal. Yo toda mi vida, 50 años, estoy trabajando con modelación y con fluidos y con todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces siempre cuando empiezo a modelar algo, me acuerdo de uno de los matemáticos más famosos que se llama Hardy. Él siempre decía que un pintor pinta con pinturas, un poeta escribe con palabras y un matemático lo que hace es describe un patrón de sus ideas. Entonces, cuando usted modela algo, sus ideas tienen que tener un patrón muy claro. Aquí están parámetros de entrada, aquí está mi medio. Si es un medio específico de materiales volcánicos, tiene que tener sus parámetros característicos específicos de este medio. Parámetros de salida, ¿cuál espero? ¿Cuál será mi permeabilidad? ¿Cuál será mi continuidad de espacio poroso? Van a definir todo su flujo de gases, de materiales radiactivos, de lo que quiere. Si no lo hace, usted es joven, inteligente, ¿para qué pierde tiempo? Usted necesita hacer un modelo que sea aplicable a condiciones reales y que podemos utilizar todos, ¿cierto? Acuérdese que lo que decía Hardy es que patrón de ideas nunca desaparece. Es nuestra ventaja en comparación con pintores y con poetas. Allá se queda. Es patrón Claudia, de sus ideas, sí. sí, muchas gracias por los consejos. Es verdad, son consejos válidos para cualquier persona que intente hacer modelación numérica y los tengo presentes. De hecho, la invito a leer el paper o a ver la charla completa. En la charla obviamente emití todos los detalles de la modelación en función de que probablemente no todo el público es modelador y no está tan interesado, pero sí, la invito a leer la publicación y a ver la charla. Sí, Y le ahí mando mis algunas de las observaciones. preguntas que pueda tener van a estar en esa parte. Sí, pero no todos estudiamos campos gravitacionales, pero todos conocemos ley de Newton, ¿cierto? Así que su modelo tiene que ser de Es esta calidad. que usted no vio la charla completa. Por esto, ¿Ya? la veo y Sí. después opina. Un beso, gracias. Ya, hay una última pregunta para Alia que la hace Constanza Sarrilla, que dice con respecto al proceso de meteorización, las partículas formadas como alofán e hemocolita y la morfología particular desarrollada por las mismas, ¿podrían explicar la permeabilidad desarrollada por estos suelos? Es una buena hipótesis, no tengo una respuesta al respecto. En el caso de la modelación de transporte reactivo no es posible incluir esa morfología de las partículas, entonces esa es otra limitación de al menos el código que yo utilicé. Pero es una hipótesis que alguien debiera explorar. José, ¿puedo contestar yo o ya sería demasiada intervención? No, adelante. Muy corta, no, aquí pregunto a moderador. Sí, no. Sí, José.
Sí, ¿sí? se puede. Acuérdense ustedes que empaquetamiento de las partículas es la que, el que define porosidad. Usted no puede decir que, digamos, no se metió en patrón de empaquetamiento. Alófano es una partícula muy pequeña, de tamaño, de hecho, de virus de COVID. Su empaquetamiento provoca cementación, compactación de suelos volcánicos y todo lo demás, aunque están hechos por partículas más grandes. Sí, entonces esta es otra variable de entrada obligatoria, el empaquetamiento, y así se llama, y modelos se llaman mixtos. Entonces usted tiene que hacer un acercamiento a estas geometrías y más bien topologías, otra vez continuidad de tortuosidad. Ya no intervengo porque no escuché ponencia, como usted lo dijo bien. Ya. Gracias, Claudia. Ya, la última pregunta, don Felipe Zúñiga. Gracias, José. Gracias, Claudia. Alida, perdón, por la presentación. Una pregunta bien, quizás simple. ¿Hay algún parámetro de su modelo que usted pudiera como descartar y decir, el modelo podría ser más simple si sacamos este parámetro, tal vez sacrificar el ajuste y en el fondo y hacer el modelo más simple? Sí, esa es una buena pregunta. Después de haberlo visto y de haberlo hecho hartos años después, hay algo que yo creo que no hubiera incorporado, que era particular todo lo que está relacionado al comportamiento del hierro, ¿ya? Y no, de hecho casi no les mostré ningún gráfico en el hierro porque están en el paper, pero acá no, porque de verdad que complica un poco el tratamiento del hecho de suponer que está en desequilibrio el hierro 2 y el hierro 3, es decir, que pueden coexistir las dos en la solución. Eso yo creo que complicó un poco más el modelo y no aporta nada, sí. Eso podría ser una cosa o algún parámetro, y quizás podríamos simplificar un poco la mineralogía. Eso podría ser algo que se podría simplificar. Pienso así a grandes rasgos. José, ¿puedo dar Muchas opinión? gracias. O ya está, es muy tarde. Sí, está medio avanzados en la hora, pero... Pero ya estoy terminando. Y ya estoy muy corta. ¿Se acuerdan que hablé de una cosa que se llama, de un proceso que se llama esqueletonización de información, que propuso uno de Massachusetts Technological Institute, doctor Bloom? Entonces, él habló de una cosa que creo que Felipe te contesta súper bien. Se llama podar modelo. ¿Por qué podar? Porque esqueletación, como les dije, es avance del fuego por pasto seco. Entonces, para no tener este esqueletón determinado, hay que podar el pasto. Entonces, él utiliza este término para modelos. Usted tiene su modelo, es momento de podarlo. Y no es malo, sería su segundo artículo. Usted escogería variables que son más importantes que otros y se llama podar modelo. Problema es que mineralogía no piensa dejarla afuera. De hecho, mineralogía y génesis de sus materiales es lo que define calidad de su modelo de aplicación, de calibración. Modelo tiene que ser universal. Listo. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia el día de hoy. Muchísimas gracias a Alia por su presentación, muy lindo trabajo. Esperamos poder tenerte para las próximas presentaciones, lo cual se va a informar seguramente durante la próxima semana. ¿Ya? Sí, yo los dejo porque tengo clases ahora y estoy bien atrasada, así que hasta luego. Gracias. Chao, Luego. muy bien, Chao. cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao.